buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y como siempre comenzamos a las 10:01 puntualmente. Ya veo que se están conectando. Y pues bueno, aquí estamos ya todos listos. Soy Brenda Medina, directora de Relaciones Públicas en Kaizen Institute México, y a nombre de todos quienes formamos parte de Kaizen Institute, el día de hoy les damos una muy cordial bienvenida y agradecemos su participación a nuestro webinar con el tema Estrategia Six Sigma, una implementación exitosa. Nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo con todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. El día de hoy nuestro patrocinador es RAMSA. RAMSA es líder en México en fundición de acero fundada en 1958. RAMSA no es solo una fundición, su equipo de ingenieros y personal de producción son totalmente capaces de completar el diseño de fundición y patrones, incluida la conversión de fabricaciones y otras piezas metálicas a fundiciones de última generación. Muchísimas gracias a la empresa RAMSA por ser el patrocinador de nuestro webinar del día de hoy. Y bueno, nuestro webinar el día de hoy estará a cargo de Carlos Zamora y les platico un poco de él. Carlos Zamora es consultor senior de mejora continua, cuenta con 10 años trabajando de experiencia en compañías manufactureras y 13 años como consultor de tiempo completo. Además de 23 años en productividad y áreas industriales a través de la aplicación de herramientas estadísticas para la solución y prevención de problemas con metodologías Lean Manufacturing, Six Sigma, Administración de Proyectos y Kaizen. Él es consultor líder para la implementación de metodologías de mejora continua en compañías como Technicolor, ZF Sachs, FEMSA, Hitachi, Molex, General Motors, Volkswagen, BorgWarner, Jabil, entre otras. Tiene experiencia además en despliegue de estrategias de mejora continua como consultor en campo de área de manufactura, calidad, ingeniería, garantías, producción, servicio al cliente y capacitación en diferentes empresas del ramo automotriz, electrónica, alimentos y bebidas y transformación en general. Además de 150 proyectos exitosos de certificación asesorados en Kaizen Institute México. Él es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en Administración de Negocios con especialidad en Calidad y Productividad en la Universidad Tecmilenio Campus San Luis Potosí. Es Master Black Belt certificado por Kaizen Institute y la International Society of Six Sigma Professionals y certificado en Black Belt por General Electric MAVE y además con un certificado de Kaizen Manager. Como pueden ustedes escuchar, tiene un amplio currículum para que lo expriman al momento de las preguntas y respuestas. Les voy a solicitar, como siempre, unas breves peticiones. Favor de mantener su micrófono en silencio y tomar nota de sus preguntas que serán atendidas al final del webinar, o bien anotarlas en el chat. Por aquí tienen un icono, si se fijan en su pantalla, que dice preguntas y respuestas. Por favor, en ese icono, ir anotando cada una de ellas y al final daremos entre 10 y 12 minutos para contestarlas. Y bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con Carlos Zamora. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Brenda. Buenos días. Como mi compañera ya lo mencionó, mi nombre es Carlos Zamora. Y vamos a estar viendo lo que es la estrategia Six Sigma para una implementación exitosa en función de, bueno, cómo el uso de la metodología de Six Sigma nos va a ayudar a las planeaciones y las estrategias en cuanto a la excelencia operacional, muy importante en este caso para una organización. Entonces, muchas veces cuando hablamos de una estrategia de excelencia operacional, pues primero que nada tenemos que enfocarnos a qué andamos buscando en la empresa, ¿sí? Y la pirámide de resultados me dice, pues bueno, hay que ver cuál es la visión de la empresa.
¿sí? Sabemos que en este caso las empresas, pues bueno, fueron fundadas para generar rentabilidad, para ganar dinero, para hacerse de mercado. Entonces, si pudiéramos ver la cuestión, tendríamos que dos puntos importantes de la visión de la empresa es ventas, mercado, ¿verdad? Pero no nada más es tener el concepto del mercado, sino también hablar de trabajo en cuanto a la rentabilidad, o sea, finanzas, la utilidad dentro de la empresa. Eso es muy importante, ¿sí? Pues a partir de la visión de la empresa, ¿verdad? Pues nosotros requerimos de logros de resultados en función de qué es lo que necesitamos con nuestra empresa. Entonces, hay puntos importantes para lograr eso, la excelencia operacional. Entonces, si hablamos de la satisfacción del cliente, de tener ser flexibles y ser productivos, ¿verdad? Hablamos de que nuestro producto o servicio debe ser con calidad. Debemos ser oportunos, satisfacer la demanda, entrega, reducir nuestros tiempos de ciclo, que nos va a ayudar también a reducir desperdicios, a reducir costos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar también tiempos. Y obviamente con esto podemos ayudar a garantizar la entrega y eliminando los desperdicios. ¿Sí? Si se fijan, la base, ¿cuál es? Las operaciones. ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer dentro de las operaciones para poder tener estos resultados? Entonces, si se fijan nosotros, la fórmula más básica de la utilidad para un negocio, ¿verdad? Pues una utilidad se debe en base a su mercado, en base a sus ventas. Entonces son sus ingresos de productos o de servicios. Lo más básico financieramente hablando. Menos sus costos, sus egresos. ¿Sí? Entonces, una estrategia operacional me va a ayudar a decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo clasifico mis costos? Costos fijos y costos variables. Y al final del día, ¿verdad? Esa suma, ¿verdad? Restada, en este caso de los ingresos, me va a dar la utilidad neta. El profit, el gross margin, como ustedes le llamen en las empresas, en las organizaciones, nosotros necesitamos ver el concepto de cuál es la utilidad. ¿Verdad? ¿Qué porcentaje? El payback, el retorno de inversión, lo que esto fuera. Muchas veces decimos, bueno, vamos a tener una estrategia para mercado, para ventas. Pero va a haber un momento en donde, pues bueno, las ventas no me garantizan la utilidad del negocio. Entonces, tengo que ver la cuestión de los costos. Y eso es cuando ya podemos nosotros reflejar una cuestión de cómo nosotros vamos a trabajar. Costos fijos, costos variables, ¿sí? Los costos variables en función de la demanda, de la producción o del servicio, y los costos fijos, pues algo que tenemos que vivir siempre con ellos. Nómina, alguna renta, insumos, pero al final del día nuestra área de oportunidad viene en esta parte, para las operaciones. Es por eso que muchas empresas, pues un reto, ¿verdad? En una estrategia es cómo podemos ser más productivos. O sea, en este caso, ser más rentables. ¿Cuáles son los retos al final del día? Pues hacerlo más rápido, reducir el lead time, mejorar la calidad, hacer procesos estables, en la cual la variación es el enemigo a vencer. Y obviamente administrar el costo. Administrar el costo, ¿qué quiere decir? Que de nosotros debemos reducir nuestros costos de transformación. Y estos costos de transformación son los costos variables. Y puede, ¿por qué no?, a veces tener una pequeña porción de los costos fijos. Al final del día, ¿qué va a pasar con eso? Yo voy a tener mayor utilidad, mayor margen neto. Pero pues eso de administrar el costo, pues es cómo lo vamos a hacer, cuál es la estrategia que yo voy a seguir para poder tener ese costo. Al final del día, administrar el costo es reducirlo porque requieren un margen neto, una utilidad, pero también una estrategia de mercado. O sea, reducen costos, pero también esto puede potencialmente ayudar a bajar el costo de venta para poder ganar mayor mercado. Entonces, son estrategias que llevan a las organizaciones a decir a dónde le voy a apostar yo mediante la excelencia operacional. Entonces, cuando hablamos de la excelencia operacional, pues tenemos que llevar rápidamente a la mente cuáles son los costos. Y hablamos del concepto de los costos de la pobre calidad.
Se dice que los costos de la pobre calidad, cuando las empresas incurren, más o menos es un 4 a un 5% de las ventas. ¿Esto qué quiere decir? Que un 4 al 5% de las ventas que nosotros acomodamos en el mercado, ¿verdad? Pues todo eso se viene abajo, ese porcentaje, por costos de inspección, devoluciones de clientes, retrabajos o recalls fuera de planta, rechazos. Amén del impacto que obviamente se tiene en la organización, ¿sí? Pero hay empresas que dicen, bueno, para que esto no suceda, yo me vuelvo un buen policía, ¿sí? Refuerzo mi inspección al 200, al 300%. Pero eso no te hace productivo, porque al final del día lo que estás es reforzando la inspección y todo esto se viene acá abajo del iceberg. Entonces, si se fijan, los costos de la pobre calidad solo es una punta del iceberg, lo que vemos. Lo que no vemos es el costo total, que se incrementa de un 15 al 25% por cuestiones de este tipo: tiempo extra, retraso en las planeaciones, el inventario, costos de expeditación, ¿verdad? Manejos complejos de la operación, fletes extraordinarios, costos de servicio en campo y obviamente también hay una insatisfacción del cliente. Bueno, puede ser del cliente interno, pero al final del día, fíjense bien, si vemos la formulita de la utilidad, pues al final del día, de aquí le comemos un 4 al 5% de nuestras ventas, o sea, se reduce. Y aquí el 15 al 25% del costo total se incrementa. Entonces, ¿qué sucede? Que definitivamente nuestra utilidad neta se ve mermada por todo esto. Entonces, es muy importante trabajar en el concepto de la excelencia operacional. Y Six Sigma es una herramienta en la cual nos puede ayudar a trabajar sobre procesos estables, estabilidad en los procesos, mayor confiabilidad. Algunas premisas Six Sigma me dicen que todos los procesos tienen variabilidad. Aquel consultor, aquel maestro que les diga, ¿sabes qué? Hay que eliminar la variación, eso no existe. La variación no se elimina, simplemente se comprende, se reduce y se controla. Entonces, ¿qué es el reto? Que toda variabilidad tiene más de una causa y efecto. Entonces, para poder entender, comprender y controlar esta variabilidad, pues también tenemos que ver cuáles son las causas. Y muchas veces estas causas no son tan sencillas de determinar, ¿sí?, en los procesos. Hay procesos muy complejos que pues definitivamente tenemos que trabajar con otras metodologías. Luego, solo algunas causas son significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que Six Sigma también, durante la naturaleza de los procesos, también tiene el concepto famoso del Pareto, el 80-20, que es el 80% de la variabilidad se debe al 20% de nuestras causas. Entonces es muy importante saber cuáles son esas causas significativas. A veces el mismo sentido común te puede ayudar a encontrar esas causas. El problema es que los procesos multifactoriales hacen que no sea nada sencillo encontrar estas causas. Luego, conforme las causas sean encontradas, las causas vitales y comprendidas, dichas causas podrán ser controladas. Significa que hay variables de entradas en los procesos que ya puedes determinar cuáles son significativas en mi salida. Pero fíjense bien, la variabilidad existe en todos lados, no nada más en la salida. De hecho, la salida es un efecto. La variación va a estar en las entradas. Por eso hablar de que la variabilidad, eliminar la variabilidad, eso no existe, ¿verdad? Entonces es comprender, controlar, comprender, reducir y controlar la variabilidad. Ese es el punto importante que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuando nosotros establecemos un modelo de excelencia operacional, una estrategia, ¿verdad? Pues sí hay proyectos o hay procesos donde el sentido común ayuda mucho. La fruta en el suelo. Entonces es intuición, es lógica, es sentido común.
Oye, si yo veo que una llave, ¿verdad?, está saliendo agua, está fugando, pues lo más lógico y la intuición me dice, pues cierra la llave. No necesito hacer proyectos, ¿verdad?, muy complejos, ¿verdad?, para saber la solución. Bueno, después llegan procesos un poquito más complejos, donde pues hay que usar algunas herramientas básicas de calidad, ¿verdad?, algún 8D, el 7 Step, control estadístico del proceso, para cuando la complejidad sea un poquito mayor. Luego, llega un momento donde nosotros tenemos procesos multifactoriales y más complejos, donde ya demandan metodologías como la de Six Sigma, donde tenemos que hacer pruebas de hipótesis, diseños de experimentos, regresiones multivariables, caracterización y optimización de los procesos. Entonces, aquí ya los problemas son más complejos. Tenemos 2, 3, 4 salidas, tenemos 20, 25 entradas, procesos multifactoriales. Entonces, ya no es tan sencillo encontrar la causa raíz, ¿sí? Ya no es tan sencillo optimizar los procesos. Entonces, necesitamos de herramientas más complejas, como pudiera ser Six Sigma. Y cuando hablo de complejidad, no quiere decir nada más decir, es que me voy a estar inmerso en la estadística y la probabilidad, sino que lo tenemos que llevar al sentido práctico en los procesos. Si nosotros queremos un proyecto de 0 errores o un proceso 6 sigma, que a lo mejor ustedes hayan leído que el famoso 3.4 partes por millón, que prácticamente es una probabilidad de falla de 0, pues muchas veces tenemos que empezar desde el diseño del producto y el servicio, y como salida y como entrada el diseño de manufactura. Entonces ya tenemos diseños multivariados, diseño robusto que se le llama también, donde a la par que se está diseñando el producto o el servicio, se está diseñando el proceso. Recuerden, el proceso son las entradas, el producto, ¿verdad?, o el servicio es la salida. A eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Entonces, como les comentaba, de repente, pues nosotros necesitamos forzosamente de herramientas estadísticas, ¿verdad?, como lo es Six Sigma de probabilidad estadística, que nos ayude a entender la variación de causa común. Entonces, sí puede llegar un proceso desde que cómo vemos actualmente el proceso, cómo empezamos a ver la categoría de los problemas, ya sea en scrap, retrabajo, reproceso, entregas, costos, y cómo nosotros vamos planteando el proyecto para definir las etapas de los procesos. Entonces, esto es a un nivel muy general, pero a lo mejor para poder resolver este proceso que vemos acá, pues se requirieron más herramientas. Aquí estoy poniendo lo más general. Pero al final del día, si yo tengo una situación actual de muchas fallas, mucho porcentaje de falla, muchas partes por millón, ¿cómo yo puedo optimizar mis procesos mediante el DMAI, que ahorita lo vamos a comentar, y poder llegar a una solución, un antes y un después? Entonces, definitivamente, cuando nosotros ya empezamos a ver los frutos, entre más arriba estén, quiere decir que la solución es más compleja. Entonces, requiero herramientas más detalladas para llegar a la causa común. Entonces, la complejidad de los procesos requiere un enfoque Six Sigma. Podemos tener procesos multifactoriales con muchas entradas. Las entradas del proceso. En Six Sigma se le llama las X, ¿sí? Y también podemos tener múltiples salidas o una salida unitaria, ¿sí? Son salidas del proceso, o Y se le llama en Six Sigma. Entonces va a llegar un momento en donde pues nos veamos perdidos, porque pues muévele aquí, muévele esta variable, ponle acá, tú haz esto, tú controla esta variable, tú controla estas dos, yo veo la forma de hacer esto. Entonces empezamos a trabajar en un concepto que se llama el prueba y error. Y a veces ponemos contenciones, ponemos parches, ponemos curitas, pero al final del día no me lleva a una solución de causa raíz.
procesos multifactoriales, ¿verdad? Pues pueden demandar herramientas más complejas para llegar a causa raíz. Y esa es la bondad que tiene Seis Sigma. Y claro que no está peleada con las otras metodologías como es Kaizen y Lean Manufacturing. O sea, al final del día se complementan. Pero sí va a llegar un momento que ciertas herramientas Lean me van a, hasta cierto punto, limitar. Si yo quiero trabajar de causa a raíz en la complejidad de los procesos, probablemente voy a requerir herramientas de mayor peso, donde los datos van a hablar, y esto es Seis Sigma. Decía Einstein que no hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos visto en los negocios donde estamos jugando con las variables? Estamos moviéndole, prueba y error, sin una metodología, sin ninguna estructura. Sí, puede haber ahí unos Ichikawa, una lluvia de idea, una matriz causa y efecto, que más o menos, con la experiencia de los participantes, ¿sí? Te ayude a, bueno, solventar un poco el problema, pero no llegamos a la causa raíz, ¿sí? Y luego de repente, ¿cuántas veces no nos ha pasado en la organización que los expertos, que son los que dicen, no, no se puede, no, ya lo hemos intentado, no, ya lo hemos hecho así varias veces y de mil maneras y nunca ha funcionado? Bueno, no ha funcionado porque a lo mejor no lo hemos atacado el problema mediante una metodología robusta de análisis y solución de problemas con datos, como lo que sí funciona con Seis Sigma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces hay organizaciones donde ya hay ceguera de taller, donde ya hay paradigmas. Y esos paradigmas, pues al final del día, son barreras que bloquean para la mejora continua. ¿Sí? A mí me ha tocado llegar a asesorías, ¿verdad?, donde me dicen, no, es que no se puede eso, necesitamos nueva tecnología, necesitamos nuevas máquinas, nuevos procesos. Cuando a lo mejor en realidad era una buena metodología para tomar muestreo de datos, analizar los datos, ver conclusiones y análisis, proponer respuestas, ¿verdad? O sea, proponer mejoras y confirmar esas mejoras, pero con una metodología diferente. Yo siempre les digo cuando doy entrenamientos de este tipo y procesos de certificación, el problema no son tanto las variables, sino cómo interactúan entre ellas. Ese es el problema de entender la variación. Entonces ustedes pueden decir, pues si yo le meto el acelerador al coche, va al carro más rápido. Y si meto el freno, frena. Sentido común. Pero ¿cuál pudiera ser la interacción entre varias acciones para tener el mejor frenado? Para que el carro no se derrape. Entonces ahí ya había un concepto de multivariables que interactúan. Y esa es la ventaja que me da una metodología como lo es Seis Sigma. Entonces, cuando hablamos de una estrategia operacional, pues debemos de saber que hay procesos muy complejos que tienen que interactuar. Vean, el sistema eléctrico, el sistema electrónico de un automóvil, todo es un subsistema que tiene que interactuar. Entonces, no es decir nada más sentido común. Tenemos que hacer análisis más profundos para cómo la interacción entre estos sistemas te llevan a las salidas deseadas, ¿verdad?, del sistema electrónico de un automóvil. Cuando hablamos de estrategias, también podemos verlo en cuanto a sistemas de información, tecnologías de información. O sea, los proyectos Seis Sigma no nada más son de manufactura, también tienen que ver de cómo la comunicación puede ir interactuando, ¿verdad? Los proyectos TI. ¿Cómo podemos nosotros tener, ¿verdad?, la cadena de suministro más óptima dentro de un negocio? Acuérdense que todo es el concepto de reducir costos. Y pues muchos de los costos también en la operación se deben a cabo por, ¿verdad?, en este caso, el concepto de la cadena de suministro, la logística. Entonces nosotros, ¿verdad?, al final del día, dependiendo cuáles son nuestros costos fijos y costos variables dentro de la organización, cómo podemos optimizar estos costos, dependiendo del negocio, ¿sí?
¿verdad? Los famosos alimentos y bebidas, la farmacéutica, ¿verdad? ¿Cómo podemos incrementar la vida útil de un producto? ¿Cómo podemos optimizar el proceso para poder tener una salida deseable en cuanto a calidad, en cuanto a costo, en cuanto a volumen, ¿ya? Para mejor para una cerveza, ¿ya? Alimentos, bebidas, farmacéutica. Al final del día, las organizaciones y los altos directivos realizan estrategias para dar valor agregado a los clientes, ¿sí? Y ese valor agregado también tiene que ver con la rentabilidad del negocio, los accionistas. Entonces, es importante crear modelos de excelencia operacional. Entonces, hablamos de un concepto del DMAIC que es para procesos existentes. Esto significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Ese es un ciclo DMAIC en Six Sigma. Se dice que es un proceso para procesos existentes, obviamente que tengan área de oportunidad, que quieran mejorar la productividad. No todo es eficacia y eficiencia. Puedes tener una empresa con eficacia y eficiencia sin ser rentable. Entonces necesitamos el concepto de la productividad, que es la optimización también de sus recursos, sus entradas, ¿sí? Materiales, o sea, materia prima, mano de obra, todo lo que es insumos, todo lo que es cadena de suministro, etcétera, son costos. En el DMAIC, la metodología de Six Sigma nos ayuda, ¿verdad?, a llevar un orden del proyecto en el cual nosotros podemos ir trabajando para llegar a causa raíz. Un DMAIC, si quieren verlo aquí, de forma muy general, cómo te va llevando la metodología a esos diferentes pasos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como empresa, ¿verdad? Como firma consultora, ¿verdad? Pues llevar el modelo de certificación en el cual empezamos desde un modelo de entrenar a las personas, ayudarles a definir los proyectos que sean críticos en la organización para llevar a reducir estos costos, que la empresa sea más rentable, que pueda satisfacer la demanda de los clientes. Evaluamos cada proyecto, damos el soporte en cambio de los proyectos para que estos se implementen de forma exitosa. Llevamos a una entrega del proyecto en el cual se aseguren los beneficios anualizados y que estos beneficios sean sustentables en el tiempo. De nada sirve que ustedes implementen una mejora que dura un mes o dura mes y medio. No, esta mejora definitivamente debe ser a través del tiempo. ¿Cuál es el plus? El plus es que el participante lleva una certificación internacional por Kaizen Institute y la ISSP, la Sociedad Internacional de Profesionales en Six Sigma. Pero ¿cuál es el plus de la empresa? El payback, el ROI, la utilidad que vas a tener en el negocio debido a esa estrategia de reducción de costos. Entonces, como lo decía el título, ¿verdad?, del webinar, ejemplo, o sea, estrategias. O sea, al final del día, la alta dirección tiene que ver un concepto de las estrategias. Y muchas veces las estrategias empiezan cómo es, ¿verdad?, la visión de la empresa y qué es lo que quieres atacar al segundo nivel. Mercado o, en este caso, resultados financieros. Los dos van de la mano, pero si uno falla, ¿verdad?, no hay utilidad. Si no hay ventas, pues no hay mercado, no hay utilidad. Y si los resultados financieros, los costos fijos, los costos variables son mayores y exceden a las ventas, pues hay pérdida. Entonces, desde ahí va una pirámide de resultados, es una estrategia. Esto muchas veces se hace en la planeación. El Balance Scorecard es otra estrategia para medir las perspectivas desde finanzas, cliente, procesos internos, aprendizaje y desarrollo. Entonces, la perspectiva del Balance Scorecard en sus 4 pilares, fíjense bien cómo lo principal es lo financiero. Y lo financiero es ventas menos egresos, la fórmula más básica de la utilidad. Pero fíjense bien, hay objetivos estratégicos, o sea, es una cascada, ¿sí?
Hay indicadores efecto y vean, los indicadores causa al final del día te lleva en la operación. Los indicadores causa son las operaciones que tenemos que hacerlas más productivas. Y fíjense bien cómo hablas de proyectos. Y muchos de estos proyectos le llaman de mejora continua. El punto B es cuáles van a ser proyectos Lean, cuántos van a ser Six Sigma, Kaizen o una combinación de varias metodologías. Eso es lo que tenemos que evaluar. Una estrategia es cómo vas a seleccionar los proyectos, cuáles van a ser Six Sigma, cuáles son Lean, cuáles son Just Do It, cuáles son Kaizen, cuáles son Blitz, pero en base a los métricos de la organización. Entonces vean cómo todo parte de una selección de proyectos desde el Balance Scorecard o los métricos, cómo está la situación actual de la empresa. Cómo hay un comité para definir esos proyectos y qué tipo de metodología van a llevar. ¿Qué recursos vas a asignar a la gente? Porque pues se necesitan recursos en el sentido de a quién voy a entrenar, a quién voy a dirigir, quién va a administrar los proyectos. Entonces es una estrategia de selección. Vean aquí cómo nosotros tenemos también equipos de trabajo, como la excelencia operacional, ¿verdad? Six Sigma no está peleada con otras metodologías. 5S, Palstumad, Kaizen, ¿verdad? Herramientas como SMED. Pues al final del día es administración diaria, trabajo estandarizado, como nosotros los modelos. Six Sigma no está peleado con otras metodologías, es un complemento de dichas metodologías. Esto es un modelo de excelencia operacional. Modelos en los cuales cómo va a ser la interacción de la definición del proyecto, el qué, y el cómo. Cómo vamos a seguir la definición de la metodología desde la perspectiva de DMAIC, o por qué no, desde la perspectiva Design por Six Sigma. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos estrategias en todos los sentidos, ¿verdad? Porque al final del día, aquí vienen las estrategias de acuerdo a la visión de la empresa. Pero si esto no está en cascadeo con las operaciones, pues las operaciones son la base para lograr estas estrategias. Entonces, desde cómo vamos a definir los métricos, los indicadores, los recursos y cómo se van a apalancar, ¿verdad? Ese nivel de la estrategia. ¿Sí? Ahora, si esto es el qué en la planeación, en la estrategia, el cómo definitivamente son los proyectos. Entonces, definitivamente nosotros vamos a requerir que dichos proyectos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aterrizarlos? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del OEE, que es un métrico muy usado en la automotriz, que es una multiplicación de la utilización, la disponibilidad, de la calidad y del rendimiento, la tasa de producción. ¿Sí? Aunque bueno, de repente hay otras organizaciones que manejan una fórmula un poquito más diferente, etcétera, pero al final del día es utilización, ¿sí? Rendimiento y calidad. Entonces, fíjense bien cómo una metodología DMAIC de procesos existentes mediante Six Sigma me ayuda a optimizar los procesos, en la cual yo obtengo un beneficio óptimo de un OE presupuestado y aquí pues tengo que usar Six Sigma. ¿Sí? Como en los negocios de alimentos y bebidas, vean cómo nosotros tenemos procesos multifactoriales. Aquí habla de la maduración de un plátano, el banano, que le llaman allá en Sudamérica. Estos son proyectos hechos en Ecuador. Entonces, la merma es un problema muy fuerte. Entonces, vean cómo desde cómo llega el producto de los sembradíos, cómo se pone a madurar, cómo entran a las cámaras de refrigeración, de maduración. O sea, son procesos multifactoriales. Definitivamente herramientas Lean no te van a dar causa común, o sea, causa raíz, perdón. Entonces necesitas hacer análisis más complejos para, si tenemos una variación de este tipo, llegar a una variación mínima y con un resultado de merma mínimo
dentro de la organización. Entonces, volvemos al punto. Procesos multifactoriales, procesos complejos requieren soluciones, ¿verdad?, de mayor impacto. Eso es Six Sigma. Design for Six Sigma, bueno, pues obviamente para cómo puedes tú diseñar una estrategia de cadena de suministro en este caso, pero también puede ser de un producto. Entonces, ¿cómo puedes podemos dentro de la cadena de suministro, el delivery, podemos trabajar modelos diferentes mediante Six Sigma? Entonces, Six Sigma es una herramienta muy poderosa. Ya para finalizar, quiero compartir, ¿verdad?, una frase que decía Jack Welch, ¿verdad?, que era CEO de General Electric. De hecho, cuando yo trabajé para General Electric, ¿verdad?, era CEO. Yo trabajé del 96 al 2002. Y esta frase es muy interesante. Si las decisiones del negocio se basaran en presentimientos y opiniones, dice, prefiero que sean los míos. Entonces, en esta actualidad, en estos tiempos de cambio, ¿verdad?, ya no se vale llegar con yo creo, yo pienso, yo tengo la impresión que vamos a hacerle así, si le hacemos así, le hacemos así. No, necesitamos ser más asertivos. Necesitamos usar metodologías donde los presentimientos y opiniones sean excepciones y estemos hablando ya de datos, información, análisis profundo de los procesos. Bueno, pues por mi parte, ¿verdad?, ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero por mi parte sería mi presentación. Brenda. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante el tema que nos acabas de compartir y por supuesto todas las estrategias de Six Sigma y la reflexión principalmente del final. Y pues sí, por aquí tenemos unas respuestas. Comenzaremos con la de Carlos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Tenemos en cuenta el slide del árbol, página 11, y la pregunta es, ¿cómo ir alineando a una organización las nuevas metodologías ágiles como Scrum? Esa fue la pregunta y después comenta, a veces las empresas sin tener una madurez incluyen herramientas solo por moda y como resultado no funcionan. Es decir, se quieren resultados rápidos o inmediatos al menor esfuerzo. Ok. Ok, ¿ahí me escucho? No. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, Carlos. Bueno, metodologías Scrum, ¿verdad? Todo lo que es agilizar proyectos, administración de proyectos es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con metodologías que den rapidez a los procesos. Acuérdense que hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo mejor y hay que hacerlo óptimo. Entonces, no están peleadas, definitivamente estas herramientas, proyectos, actividades ya, pues, conceptos de ágil, ¿verdad?, es hacerlo rápido. Y uno de los conceptos también que combina es eliminar desperdicios o cuestiones de actividades que no agregan valor. Igual va a pasar en los proyectos. ¿Cómo podemos trabajar sobre actividades que pueden hacerse en paralelo o cómo podemos reducir su tiempo, pero al final del día que los entregables sean mayor? El día con día, pues hoy me dice que hay que hacer más rápido las cosas. Ahorita lo veo en la automotriz, donde antes las plataformas cambiaban cada 7, 10 años. Y ahora, pues las plataformas cambian cada 2, 3 años. Entonces, se necesita hacerlo rápido. Entonces, ayuda a eso. Y sí, Six Sigma te puede ayudar, porque al final del día tú tienes que hacer las actividades bien, rápido, pero bien. Y optimizando recursos. Referente a la pregunta de algunas empresas, sí, definitivamente hay empresas que de repente mandan a un entrenamiento a una persona y luego ya las quieren implementar, pero definitivamente si esto no existe dentro de la cultura, el ver se ve perdido, ¿verdad?, el participante, o sea, no es apoyado. Entonces todo tiene que partir de la visión de la empresa, donde definitivamente necesitamos, ¿verdad?, que la empresa compre
el concepto de la excelencia operacional y la mejora continua. Y no nada más lo hablo para Six Sigma, lo hablo para Kaizen, Lean Manufacturing, otras metodologías. Entonces, muchas veces, pues el que pongamos ahí una persona que la manden en entrenamiento, o por qué no, contraten a una persona que ya tiene experiencia, si no tiene el soporte y el apoyo de la alta dirección, prácticamente van a ser puros disparos de salto. Esa sería mi respuesta. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, gracias Selva Rocío. La pregunta es, ¿cómo aplicamos Six Sigma para nuevos enfoques Industria 4.0, Logística 4.0? Sí, muchas gracias. Definitivamente, uno de los vertientes o puntos importantes es la cadena de suministro, ¿verdad? ¿Me puedes repetir la pregunta? 4.0 Sí, claro. para procesos de... Es, ¿cómo aplicamos Six Sigma para nuevos enfoques Industria 4.0, Logística 4.0? Logística, o sea, manufactura. Sí, definitivamente, pues todo tiene que ver con el concepto de que para allá vamos, la automatización, cómo vamos a interactuar con las diferentes organizaciones. Pues definitivamente necesitamos implementar estos nuevos procesos, esta nueva metodología en la manufactura 4.0, en la logística 4.0. Entonces, todos los proyectos enfocados a esto requieren que estos sean liberados de una forma eficiente y productiva, asegurándonos la calidad de nuestro producto y de nuestro servicio. ¿Sí? Entonces, haces una combinación, haces una mezcla, manufactura 4.0, pero pues, obviamente la herramienta la tienes, se tiene que utilizar en el sentido de que vamos a hacer las liberaciones, vamos a hacer los cambios, vamos a hacer la reingeniería de una manera adecuada, eficiente y productiva. Ahí es donde entran estas metodologías de análisis. Ahorita a mí me ha tocado participar en logística, ¿verdad? Muchos proyectos de logística. He estado viendo cadenas de suministro para supermercados, para distribuidores, ¿verdad? Y todo, gran parte del costo también va enfocado a la cadena de suministro. Entonces, como sí, definitivamente Six Sigma y diseño para Six Sigma te ayudan mucho a hacer reingeniería en la cadena de suministro. Ayuda mucho y tiene buenos resultados. Pues, como dice Rocío, para allá vamos. Y hay que trabajar en ese punto. Análisis de datos, ¿verdad? Conclusiones, ¿verdad? En función de la información y de su análisis. Muy bien, siguiente pregunta. Gracias, Leticia. ¿Qué libros recomiendan acerca del tema de Lean Six Sigma? Bueno, hay muchos libros, ¿verdad? Hay muchas metodologías que trabajan de Six Sigma, ¿verdad? Ahorita tengo a la mano los autores, ¿verdad? Hay uno que se llama Control Estadístico del Proceso y Six Sigma. Pero podemos contestar en el Lean, ¿verdad? Hay inclusive proyectos de Lean Manufacturing donde ya te hablan de que pues, hay que trabajar muchas veces con los conceptos de Six Sigma. Le voy a decir a Brenda, ¿verdad?, que mande una información, porque ahorita se me pierden los autores, pero hay 2, 3 libros que ayudan mucho para lo que es Six Sigma. Se llama Six Sigma y Control Estadístico del Proceso, es un buen libro, ¿verdad? Hay libros un poquito ya más avanzados de diseños de experimentos o de optimizaciones de proceso, ¿verdad? Que le voy a pedir a Brenda, aquí yo tengo la bibliografía, lo voy a buscar en mi tableta, de hecho aquí los tengo los libros, y que me ayude a compartirlos. Muy bien, siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas. Les recuerdo que no, bueno, vamos a tratar de contestar la mayoría. Y si no, antes de finalizar el webinar, les comparto el correo de Carlos. La siguiente, de Claudio. Hola Juan, ¿podrías indicar cuál es el software que usas para ver las gráficas y análisis de datos que muestras en la presentación Filmina 14 y 15?
Bueno, muy bien. Vamos a ver la filmina 14 y 15. Bueno, sería a lo mejor la 12. Bueno, los softwares que yo utilizo mucho es el Minitab. Es un software muy usado en la industria para Six Sigma, aunque puede haber otros como StatGraphics, puede haber MATLAB, puede haber una diversidad de softwares para análisis estadístico. Inclusive hay varios macros de Excel que te ayudan a hacer algunos análisis interesantes de Six Sigma. Eso es en función de cómo haces los análisis. El que yo uso un poquito más y que es muy bueno, muy robusto para la metodología, es en este caso el Minitab, pero hay muchos. Hay otro que es japonés, que es el JOM. Ese es un buen software estadístico. Al final del día, pues el software, recuerden, es una herramienta. El software es una herramienta y aquí lo importante, más que la herramienta, es el método, el trabajo, el entendimiento de las salidas del proyecto. Entonces, a lo mejor por ahí dicen este software de simulación de datos, es un software que se llama Logicon Process Simulator, ¿verdad? Te ayuda mucho a simular escenarios de manufactura, de industria, inclusive la famosa catapulta que a lo mejor por ahí ustedes han trabajado en algún entrenamiento, ¿verdad? Ayuda. Son software de simulación de escenarios donde tienen entradas y salidas. ¿Verdad? Es un software un poquito ya antiguito, pero la verdad es muy bueno para la instrucción. Yo lo uso mucho para los entrenamientos aquí en el Instituto Kaiser. Muy bien, gracias, Carlos. Siguiente pregunta es de Juan. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿el proceso Six Sigma es mejor comenzar a implementarlo por personal interno de la compañía o necesariamente con alguien externo? Entre comillas, entre paréntesis, perdón, al interior todo se convierte en paisaje. En cualquier caso, es mejor empezar desde cero o con algunas bases básicas. Saludos desde Colombia. Sí, digo, al final del día empezar de cero no puede ayudar, ¿verdad? En cuanto a metodologías y todo. Son a veces metodologías no tan sencillas de digerir como otras que pudiera existir, ¿verdad? Como de sentido común. Ayuda mucho que haya una base, haya alguien de fuera que esté empujando los hilos, esté dando la sinergia para que se vaya entrenando por lo menos a la primera y segunda generación de proyectos. Definitivamente empezar de cero en este tipo de metodologías no es sencillo, entonces sí se requiere de la ayuda de gente con experiencia, un Master Black Belt que ya tenga experiencia en la implementación, pero al final del día también va a requerir apoyo de la alta dirección. Entonces, nos ha pasado, y créanme, en la firma, cuando el consultor está desde la definición de proyectos, desde la información, el análisis, etcétera, ayuda mucho a que haya un aprendizaje ongoing desde el entrenamiento hasta lo que es la implementación, sobre todo en olas o en generaciones 1 o 2. Si quieres un mayor enfoque. Ahora, como todo, va a depender del tamaño de la empresa y de la industria, del número de participantes y de los procesos en los cuales pues haya una complejidad que amerite, que dices tú, ¿sabes qué? Demasiado Scrum, demasiado retrabajo, demasiado reproceso. Yo necesito algo, ¿verdad? De causa raíz. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, y al final todo eso se define, como lo que vimos en este tema del webinar, estrategias de implementación. Eso Muy bien. sería. Muy bien, la siguiente me parece Nada más rápidamente, miren, aquí ya en mi tableta, ¿verdad? Hay un libro que se llama Lean Six Sigma de Michael L. George, que puedo recomendar. Hay uno de bolsillo, también de Michael L. Roach, Lean Six Sigma Pocket, ¿sí? Y hay otro de Jeffrey Race, que es Lean Six Sigma. Son buenos libros. Hay el de Six Sigma y SEO, y Control Estadístico del Proceso también se me hace un buen libro. Pero ahorita en la tableta, en lo que encuentro el título, a ver si ahorita encuentro el título para el autor, y también es un buen libro.
Siguiente pregunta, Brenda, por favor. Sí, de Sergio. Gracias, Sergio. Vi que la mayoría se enfoca en temas productivos, pero en temas de servicios financieros, donde los procesos se basan en identificación de riesgos e implementación de controles. No sé qué tanto sea eficiente la metodología. Uy, te puedo decir que ahorita el boom de los proyectos, Sergio, ¿verdad? Es en cuestión de servicios, en cuestión de cadena de suministro, logística, en función de cuestiones también de financieras. Al final del día las finanzas están en todos lados, no nada más en la manufactura, también en el servicio. Entonces, definitivamente, bueno, no se diga tecnologías de la información. Claro, claro que la metodología aplica mucho. Algo que yo les digo siempre a mis alumnos, ¿verdad? A mis participantes a procesos de certificación, es de que los procesos generan entradas y salidas y esos son datos. Y los datos, mientras haya datos, hay Six Sigma. Ya de la forma y la manera en la cual ustedes la utilicen para optimizar procesos, pues es donde ya es el punto fino de la metodología. Pero sí, definitivamente, yo ahorita estoy asesorando proyectos de distribución y cadena de suministro, logística. Ahorita se están haciendo proyectos de servicios en industrias que uno pensaría que Six Sigma no va a entrar y claro que sí, por supuesto. Es muy usada la metodología. Muy bien, la siguiente es, buen día, ¿en qué momento podría determinar que la organización está preparada para implementar una estrategia Six Sigma? Buena pregunta. ¿En qué momento? En el momento en el cual sus estados y resultados nos lleva a esto que estoy presentando, donde definitivamente ya la ineficacia, ineficiencia y la improductividad de los procesos ya me están rebasando. Ahí ya, ahora sí como dicen, ya vamos tarde. Entonces definitivamente tiene que ver cómo van sus resultados operativos. Y bueno, pues definitivamente cuando el proceso o el producto es complejo o no se sabe a causa raíz, ahí es donde ya debo de meter una estrategia Six Sigma. Alguien dirá, bueno, sabes que de acuerdo a mis recursos yo contrato a un consultor que me haga todo y que me llegue a causa raíz de un proceso. Pero pues al final del día puede haber múltiples procesos. Entonces, ahí es cuando dices tú, no, pues sabes que requiere una estrategia Six Sigma para tener gente entrenada, tener Yellow Belts, tener Green Belts y que desarrollen proyectos. Esto es verlo como a mediano y largo plazo. Si lo quieres ver a corto plazo, pues organízate un War Room, contrata una buena consultoría. Nosotros trabajamos en War Rooms también, donde pues sacamos del problema al cliente. Pero pues al final del día hay que ver cuántos procesos son, cuántos productos, cuántos servicios. Entonces, eso es pensar en corto plazo el War Room. El mediano y largo plazo ya definitivamente es crear una estrategia donde esté involucrada la excelencia operacional con metodologías de Six Sigma. Muy bien, excelente. Pregunta de Víctor. ¿En tu experiencia has tenido que lidiar con variables que no sean cuantitativas? ¿Cómo trabajas con ellas? Bueno, Víctor, a lo mejor te refieres a variables cuantitativas de atributos, ¿verdad? Puede ser, trabajas en los niveles, ¿verdad? Go, no go, azul, verde, rojo, amarillo, bueno, malo, regular. No se está peleado, lo estás categorizando para cuestiones de atributos. Y cuando no son cuantitativas, porque no existen o no hay la medición, hay que crear la medición. Yo creo que también ahí el punto es importante, es variables no controlables. Cuando hay variables no controlables, haces más complejo la salida de tu producto, porque probablemente esas variables no controlables, puede ser la temperatura, la humedad, el clima, hacen que tu producto se degrade. ¿Sí? Igual para cuestiones de servicios, ¿verdad? Estas cuestiones de la pandemia, la logística, las condiciones que puedan existir en el mercado, esas serían no controlables. También, mediante diseño robusto, puedes minimizar el impacto de esas no controlables con las que sí son controlables dentro de la operación. Y como todo, si no existe métrico y no lo mides y no lo tienes en tu empresa,
se crea para poder medir algo, ¿sí? Dicen que lo que no se mide no se mejora, lo que no se mejora no se controla. A eso quiero pensar que por ahí va tu pregunta, Víctor. Bien, excelente. De Edson. Buen día, disculpe, ¿qué otra herramienta aparte del DMAIC puede ayudarnos a la implementación de proyectos? Bueno, pues obviamente implementación de proyectos del DMAIC pues puede ser algunas metodologías 8D, 7-Step, pueden ser metodologías de RCA, Root Cause Analysis, pero al final del día todas bien o mal llevan algo de análisis e información, solo que Six Sigma es la más robusta. Entonces puede haber metodologías de 8Ds, de 8 disciplinas, donde el cliente te pida que hagas un sistema de medición. Y, ay, caray, pues ¿cómo hago un sistema, analizo un sistema de medición? Pues requiero Six Sigma. Oye, quiero que me compruebes la mejora mediante pruebas de hipótesis, pues eso lo lleva Six Sigma. Digo, al final del día Six Sigma es lo más robusto, pero tú puedes agarrar, de hecho Six Sigma como metodología no es que haya inventado las herramientas ya existían, el chiste es cómo las agarró, las tomó y las acomodó dentro del ciclo de mejora continua. Entonces, pueden ser esas metodologías que ayudan, algunas pues están limitadas a la misma herramienta, pero para implementación de proyectos, el mismo PMI, ¿verdad? Pues te dice, ¿verdad? Es una manera de manejar proyectos. Aquí yo lo que quiero a lo mejor separar es cómo vas a hacer más productivo en cuanto a las decisiones dentro de los mismos proyectos. Y ahí es donde entra Six Sigma. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo y hay muchas preguntas por delante. Voy a una más. Dice, ¿cuáles son los riesgos más comunes en la implementación en estos proyectos y qué haces para manejarlos? Esta es pregunta de Víctor. Ok, Víctor. Híjole, riesgos, pues como todo, ¿verdad? El seguimiento, el que no se hagan las cosas, el que se deje al BEL solo, donde a lo mejor el perfil del BEL no sea el suficiente como para que tenga ese liderazgo a que se hagan las cosas. El peligro de los proyectos yo creo que es muy parecido. Y la otra es que un entrenamiento ya digas que ya con el entrenamiento ya eres un belt, ya sea Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. No, un Green, Black Belt, Master, lo que sea, ¿verdad? Pues se lleva mediante la implementación de la metodología. Entonces, son los riesgos propios de los proyectos, ese seguimiento, el que no se hagan las cosas, el que no haya una planeación, el que no se usen las herramientas adecuadas, el que inclusive tengamos algunas deficiencias en la interpretación de la salida del software para los análisis. Entonces, es una combinación que también se presentan en otros proyectos. ¿Cuál es la importancia del modelo de Kaizen Institute? Bueno, pues la importancia del modelo de Kaizen Institute es que nosotros damos el acompañamiento completo en el DMAIC de acuerdo a este modelo. Entonces, te llevamos de la mano desde el entrenamiento hasta el cierre del proyecto, donde dentro del mismo entrenamiento en el ongoing, nosotros vamos cerrando con el proyecto. Y obviamente el plus para el participante es una certificación. Puede llamarse el ciclo DMAIC o también puede ser el ciclo Design for Six Sigma. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Bien, pues muchas gracias, Carlos Zamora, por tu interesante participación en este webinar. Hay muchas preguntas que faltan por responder. Gracias a nuestros participantes. Les voy a compartir el correo de Carlos. Anoten por ahí. Es C de casa, Zamora con Z, @kaizen con K de kilo.com. Se los repito. Es C de casa, Zamora con Z, @kaizen con K de kilo y con Z.com, en donde él amablemente podrá contestar las preguntas que se quedaron pendientes y pues estamos respetando más que nada el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Agradezco nuevamente a nuestro patrocinador, la empresa
Ramsa. Y bueno, pues por aquí, Carlos, si me haces favor de compartir el siguiente slide. Del final, Permíteme. por favor, sí. Sí, el que sigue, por favor, la empresa Ramsa. Y anótense con tiempo, regístrense con tiempo en nuestros próximos webinars. El siguiente, como ven en pantalla, es el próximo 10 de junio y su tema será Introducción al Just in Time. Y como siempre, bueno, el día de hoy les invito también a nuestra próxima certificación que se lanzará el próximo 22 de junio y es nada más y nada menos que la certificación Green Belt Online, completamente en vivo, así que no se pierdan la oportunidad de reservar sus lugares en la dirección que aparece en pantalla, que es mexico@kaizen.com. Hoy tienen todos ustedes un 10% de descuento en sus registros, solamente hagan mención de que estuvieron presentes el día de hoy escuchándonos. Y pues bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro webinar. Estén pendientes de los próximos, regístrense a tiempo, sigan en sus hogares, ya falta menos. Recuerden que estando juntos nos seguimos manteniendo más fuertes. Un abrazo virtual a todos por parte de Kaizen Institute México. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos y estoy a sus órdenes.